Gloria al Señor, muchas bendiciones para todos. El Señor me les bendiga grande y poderosamente. Le damos gracias al Señor porque hoy finalizamos ya la última parte de lo que estamos estudiando. El infierno existe y estuvimos viendo todos los puntos. Estuvimos viendo la primera parte donde se estuvo mostrando que el cielo y el infierno existen, tanto como la salvación como la condenación, y se vio en los textos bíblicos claramente de que el infierno existe y el lago de fuego también lo vimos que existe. Vimos también lo que se llama el castigo eterno, que también existe un castigo por la eternidad y existe una salvación por la eternidad. Estuvimos observando también que existe fuego en el infierno y vimos literalmente en la palabra que el fuego en el infierno es claro. Vimos también que ese lugar es un lugar de tormento donde son castigados los 5 sentidos de nosotros, de los seres humanos, los que no hacemos la voluntad de Dios, los que se disparan a hacer el pecado, pero los que hacemos la voluntad de Dios, sabemos que estamos exentos a estos castigos porque ya tenemos vida eterna, estamos con el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y ahí es el que le damos toda honor y gloria. Hoy quedamos de observar lo que son los que van a tomar nota acerca de los textos bíblicos que le faltan a la Biblia de los testigos de Jehová, los cuales Russell en el año 1881 Charles Russell excluyó de la Biblia. Él cogió la Biblia y la copió en otra, hizo una réplica pero copiada a la manera de él, al gusto de él, y esto lo fue encasillando, y donde llegaba a citas bíblicas que no le concordaban acerca de lo que estaba haciendo mal, lo que le rasguía dentro, entonces cogía y ponía un guión. Ejemplo, por decir, del versículo, un ejemplo claro, por ejemplo, Mateo 23:14. Mateo 23:14, usted puede leer el 13, Mateo 23:13, y sigue el 15. Después de que lees el 13, sigue el 15, porque el 14 no existe en la Biblia de los testigos de Jehová, porque tiene un guión. Ahorita vamos a ver ya los temas. Por eso en la palabra de Dios, cuando se distorsiona, tiene algo tremendo, y es una alerta tremenda donde animo a un testigo de Jehová, si me está mirando, qué bueno que pueda tomar nota del engaño en el cual has caído, donde te metieron en algo a formarte en una vida espiritual que no tiene sentido, no tiene salvación, porque aún está afirmando y firmando al mismo tiempo una condenación. Lo dice claramente la palabra de Dios, que este texto que vamos a leer sí está en los testigos de Jehová, y no reconocen de los textos que tienen abolidos, pero como ellos no fueron los que lo quitaron, creen que no reciben condenación. La condenación está para todo aquel que participa de ellos y de los que se dejó llevar por lectura de hombres. Charles Russell era un hombre cristiano, cristiano evangélico. Él se rebeló contra los ministros, contra los pastores que estaban a cargo en ese tiempo, en el año 1881, y dijo que si los escribas los eruditos escribieron la palabra de Dios, y eran hombres, que por qué él no podía también escribir una Biblia. Y cogió y empezó a copiar y a traducirla como él quería, y de ahí le agregó lo que fueron las atalayas, le puso todo esto. Y de ahí viene este Warren, donde este hombre era uno de la mano derecha de Charles Russell, y él, cuando muere él en 1916,
queda reemplazando como presidente de los testigos de Jehová este hombre, y era un abogado, era uno de los grandes hombres reconocidos en Nueva York como de la ley, un juez, y este juez en ese tiempo de 1916 le pone penalidades a los testigos de Jehová. En ese tiempo ya no está, eso fue quitado cerca en el año 1995, fue quitado, pero eso existía todavía, del castigo a los testigos de Jehová que violaran y se retiraran de los testigos de Jehová. Tenían castigos que venían sobre ellos con leyes de la ley, donde iban aún a la cárcel los que renunciaban a su fe o hacían cosas indebidas a lo que les mandaba la atalaya. Eso sucedió en el año 1916 en los testigos de Jehová. Entonces, el texto que ellos tienen ahí, que no escudriñan bien ni lo entienden, al saber que están participando de una condenación sin querer, pero como dice la Biblia, mi pueblo se perdió por causa del conocimiento, y dice en Apocalipsis, vamos ahí. ¿Qué tal si abres ahí tu Biblia en Apocalipsis 22, 19? Apocalipsis 22, 19, vamos a ver lo que nos va a hablar la palabra de Dios. Dice, y si alguno quitare de la palabra de este libro de las profecías, no es únicamente del libro de Revelaciones, que es Apocalipsis, sino del libro, está hablando de toda la palabra de Dios, de Génesis y Apocalipsis, conforman el libro, son los libros que están ahí ya registrados, y dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. Quiere decir que ya no tiene parte en la salvación por haber distorsionado la palabra, por haberle quitado a la palabra. Y dice, y de la santa ciudad. Mire que hay una controversia aquí, porque los testigos de Jehová dicen que va a haber la tierra reformada, donde van a posar, donde van a dormir, donde vamos a estar ahí, donde el león va a comer paja. Ahí claramente dice la palabra, y de la santa ciudad que está escrita en el libro de la vida. ¿Qué dijo el Señor? Voy a preparar morada. ¿Serán qué? Calles de oro y mar de cristal, donde vamos a morar todos delante del Señor. Por eso dice que hoy un estruendo de muchas aguas y todos seremos levantados y estaremos ahí con el Señor llevado a las nubes. Entonces, algo muy claro es, si alguno quitare de la palabra de este libro de las profecías, Dios quitará su parte también en el libro de la vida. Y algo que asegura más este texto para los testigos de Jehová, para que lo entiendan y se retiren de esa falsedad y esa mentira en la cual están viviendo, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, cuando se le está hablando al pueblo de que tienen que hablar claramente lo que está escrito en la palabra, sin hacer alegorías o inventos que no concuerdan con la Biblia, como Charles Russell en el año 1881, vuelvo y reitero la fecha varias veces para que sepa de qué estamos hablando y de quién estamos hablando. Este hombre distorsiona la Biblia, y Dios ahí le claramente dice que no le añadirán ni tampoco le pueden disminuir, que tiene que hablarse conforme está escrita. El mismo Señor Jesucristo es una referencia tremenda, boca del mismo Señor Jesucristo, lo narra el apóstol Mateo. El apóstol Mateo hace referencia de este, y el libro de San Mateo, capítulo 24, verso 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que hay que vivir la palabra de Génesis a Apocalipsis. No se puede
quitar un texto y decir, este no es porque es de la ley, este no porque es de la gracia, o este sí que es de la gracia, o este sí que es de la ley. No, de Génesis a Apocalipsis hay que vivir la palabra. No se puede excluir ninguna cita bíblica, porque algo muy claro dice que no pasará, quiere decir que no se puede excluir. Hay que vivirla al pie de la letra. Entonces, para los que están tomando nota, vamos a empezar a que anotes ahí las citas bíblicas que le faltan a los libros de los testigos de Jehová, y vamos a verlas. Vamos a leerlas inclusive al mismo tiempo, y una de ellas, la primera, es Mateo 23:14. Mateo 23:14 es una de las citas que le faltan a los libros de los testigos de Jehová, que aparece hasta el 13 y de ahí sigue el 15. No aparece el 14, aparece un guión, el número 14 pero con un guión. Y esa cita dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Eso le estaba golpeando duro a Russell, por eso no la quiso anotar ahí, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Son primera parte, el primero dice de los escribas y fariseos hipócritas, porque lo que estaba escribiendo era algo a su acomodo, a la forma que él quería interpretar la Biblia. Mateo 17:21, número 2, cita número 2 que falta, dice lo siguiente, Mateo 17:21, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Tremendo. Entonces son cosas donde llevaban el compromiso a Russell. Él empieza a mirar como quien dice, no vamos a meter el pueblo en tanto conflicto de que este texto no lo metamos, aquí no hay endemoniados, aquí no hay esto, la gente puede vivir, hacer las cosas en exceso, pueden tomar, pueden fumar, pero no en exceso, y todas las cosas que sean en exceso en los testigos de Jehová son pecado. Del resto la pueden hacer superficiales. Jehová reprenda al diablo, ese mentiroso. Y algo tremendo, de lo que también nos habla la palabra de Dios, el otro de los puntos es Marcos 11:26. Marcos 11:26. Entonces, le quiero decir que aquí tenemos número 1, tenemos ahí el número 2, ya lo dimos también. Ahora sigue el número 3, que enseguida, si desean, les voy a hacer un nuevo recuento de las citas bíblicas. Y ahora vamos a ver el número 4. El número 4, que es Marcos 11:26. Pero a ver, vamos ahí a los que están tomando la nota, porque de pronto se desubicaron. Entonces, número 1, versículo número 1 que le falta, capítulo número 1 que le falta a los testigos de Jehová, es Mateo 23:14, donde dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Número 2 que falta, Mateo 17:21, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Número 3, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Entonces, ¿a dónde está refiriéndose el texto? Muchas áreas. Una, que estaba hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba embargado por la deuda en ese momento, porque sabemos que Zaqueo era uno de los cobradores de impuestos y era un hombre
pequeño de estatura, rico en gran manera, pero procuraba ver quién era Jesús y no había la forma. Y entonces hace una referencia tremenda de lo que está hablando la palabra de Dios, de los dos deudores en este momento. Y en San Juan nos habla también de Zaqueo, en San Lucas. Entonces, cuando vemos que estos textos de la deuda, porque está hablando de la deuda, los dos deudores, y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, Israel estaba embargado por la deuda por el Imperio Romano. No se llamaba la católica, sino que en ese momento se llamaba el Imperio Romano. En el tiempo cuando vino Jesús era el segundo nombre que recibía la católica. La católica primero se llamó, antes de Cristo, el Caballero Blanco. De ahí lo llamaron el Imperio Romano. Y ya más adelante le llaman la católica. Porque se unieron a los protestantes, a los cristianos. Ahí ya empezaron a cambiar otra vez el nombre. Entonces, cuando Russell entiende de que Dios vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, es porque había gente que ya estaba endeudada, y ahora en estos tiempos, ahora en el tiempo de Charles Russell, cuando este texto lo excluye de ahí, es porque sabe que lo que está haciendo es llevando a una perdición aún la propia vida de él y aún la propia vida de los que le iban a seguir, porque se iban a perder porque le estaban quitando y poniendo la misma palabra, y eso era un delito, y él lo sabía que era un delito quitarle o ponerle a la Biblia. Entonces, como quien dice, que sigan perdidos ahí, en otras palabras. Es donde vamos a ver el número 4, versículo número 4, que le falta al libro, a la Biblia, a los testigos de Jehová, es Marcos 11:26. Dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará de vuestras ofensas. Sabemos que había un daño tremendo en Charles Russell. ¿Cuál daño había tremendo? Este texto le reventó el cerebro a él y le dio, yo creo que se puso hasta iracundo. ¿Por qué? Porque este texto le estaba hablando claramente de la paz que tenía que tener con los ministros que se habían molestado en su congregación cuando se retiró y se dedicó a hacer una Biblia y a llamar que era un seguidor de Jehová, porque ya estaba con la molestia que tenía de la iglesia cristiana. Entonces dejó de ser un seguidor de Cristo, porque los textos que más quería él era distorsionar donde hablaban verdaderamente del Hijo de Dios, porque él quería sentirse igual que un Dios. Entonces eso lo llevó al descaro total. Y cuando encuentra esta cita, él cuando está transcribiendo la Biblia, encuentra que dice la palabra en Marcos 11:26, dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará que está en los cielos. Entonces, como todavía había daños en su corazón con los que le habían ofendido del lugar donde él había salido, entonces, como líder que era también en esa congregación, entonces eso le reargulló y le puso un guión. No lo quiso ni escribir, no lo quiso narrar ahí en la Biblia. El otro punto donde Charles Russell llega y le quita otra cita a la Biblia es el número 5. Número 5, vamos a ver, el número 5 es Marcos 15:28. Marcos 15:28, para los que están tomando nota, dice así: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Algo tremendo, donde este hombre vio que le estaba volviendo a reasguir la palabra, y tampoco tomó lugar
sino que no la quiso transcribir como lo venía haciendo, sino que lo que hizo fue ponerle también un guión. Marcos, la número 6. En Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este hombre sabía de una condenación de lo que estaba haciendo, sabía las consecuencias de lo que estaba haciendo. Esto yo creo que pegó el grito en el cielo Charles Russell cuando se encontró para pasarlo y que dijo, yo no voy a ninguna condenación, más bien no lo voy a poner en este capítulo, en esta Biblia, y cogió y escribió hasta el verso 43 y de ahí se pasó al verso 45. No quiso escribir el verso 44 porque le habló de la condenación, lo mismo que hace en el otro número 7, que él también no lo escribe, y en el mismo libro de Marcos, ahí se encuentra, ahí en el más abajito, a los 2 versículos, se encuentra como quien dice, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Se encontró con ese texto en el capítulo 44, donde dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y como que pasó al 45, y cuando va a escribir el 46, se encuentra con esta palabra, donde le dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Y qué sería esto? Él no le encontró como lógica, y llegó y también lo quitó, de ahí le puso un guión. Así que en el libro de San Marcos, en el capítulo 9, en San Marcos capítulo 9 vas a encontrar en el verso 44 un guión y en el verso 46 otro guión. En ese solo capítulo vas a encontrar 2 guiones en la Biblia de los testigos de Jehová. Número 8. Vamos a ver el número 8 que nos habla. Y el número 8 dice lo siguiente. Alabado sea el nombre del Señor. Esto está bueno. Y dice en el versículo 8. Lucas 23, 17. Lucas 23, 17. Dice lo siguiente. Y tenían necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Está hablando de Juan el Bautista, cuando fue liberado, está hablando de este hombre, cuando decían todos que crucificaran a Jesucristo, y dijeron, bueno, entonces hay que soltar a alguno, como es costumbre por la fiesta, y dijo, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Entonces, cuando está hablando, él le encuentra esto de que tenía la necesidad de soltar a alguien, uno por cada fiesta. Esto a él le pareció ilógico que hubiera estas reglas, y no le agradó, y tampoco quiso ponerlo, y era uno de los requisitos de la fiesta en esos tiempos. Entonces vamos a ver el número 9, que es impresionante, hermoso. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Como los testigos de Jehová no creen en las sanidades, en los milagros de nuestro Señor Jesucristo, ellos dicen que el Señor Jesucristo era un hombre cualquiera, era un profeta cualquiera. Inclusive hay unos que hasta blasfeman contra el Señor Jesucristo, dicen vulgaridades, y dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que Jehová reprenda al diablo. Le digo que es lo más aterrador. Les voy a contar una corta historia. Un día estaba estudiando teología, y me dijeron que investigara cuál era la secta satánica más poderosa de la tierra. Si quieren lo pueden investigar. Y la secta satánica más poderosa de la tierra
está lo que son los testigos de Jehová y los musulmanes. Pero en primer lugar están los testigos de Jehová. Yo eso me asusté hasta cuando escuché eso, y me dijo el de la secta satánica, y yo le dije, ¿y por qué? Y le digo, porque ellos niegan a Cristo igual que nosotros. Nosotros no creemos en Cristo, nosotros somos satánicos, y ellos no creen en Jesucristo tampoco. Por eso en este momento es la revolución más numerosa que hay en la tierra, y es la secta más satánica que puede existir, porque niegan al creador del cielo y la tierra. Tremendo. Entonces es donde cada uno de nosotros debemos de entender lo que nos está hablando la palabra, para que no seamos engañados. Y quisiera que ahí, cuando vemos por qué el ángel descendía, esto sabemos que es en el estanque de Hebrón, donde había un hombre que llevaba 38 años aproximadamente ahí, enfermo, y nunca podía llegar de primero porque era parapléjico, era paralítico. Entonces ahí la ley era, en ese momento, en ese tiempo, antes de Jesús llegar al estanque, era que el que primero cayera en las aguas, cuando el ángel que descendía, que agitaba el agua, descendía ahí, podía ser sano. Entonces apareció la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, que le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Cuando le dice eso, entonces, ¿quién sabe qué le reventó el cerebro a Russell, que no le gustó? Porque ¿por qué descendía el ángel a ese estanque? Que como era un hombre poco letrado, entonces lo que hizo fue que lo excluyó y le puso un guión también. Y no se quedó con eso, siguió poniendo guiones. Este hombre le gustaba, como decía yo en una clase que estaba dando, que seguramente estaba cansado de escribir, no lo entiendanlo, que no es que no quería escribirlo, es que estaba cansado, entonces ponía un guión. Tenemos el número 10, el libro de Hechos. Hechos capítulo 8, verso 37. Es impresionante cómo quita este texto de hombre. Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este sinvergüenza de Charles Russell, sabiendo que era un conocedor, sabiendo que venía de una creencia cristiana, y ya se estaba quitando de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Estaba excluyendo a Jesucristo, no usándolo como el Hijo de Dios, sino como un hombre cualquiera. Que Jehová reprenda al diablo, viendo que Dios nos dio un nombre que es sobre todo, un nombre en el cual toda rodilla se doblará, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Poderoso es el Señor. Así que el número 10. Vamos a ver el número 11. Número 11. El número 11 es Hechos 15:34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Es algo que no tiene una lógica. No sé, este hombre que le encontró este texto de misterio, de qué le habrá pasado. Seguramente le estaba diciendo, ¿por qué te saliste de allí? ¿Por qué te retiraste de la iglesia? ¿Por qué estás rebelde? ¿Por qué no sigues allí donde estabas? Quizás esto le molestó tanto que tampoco lo quiso escribir, sino que le puso un guión. Ahí vas a encontrar que habla Hechos 15 hasta el 33 y pasa el 35, porque el 34 tiene un guión en la Biblia de los testigos de Jehová. Qué bueno que estos testigos de Jehová despertaran y supieran que lo que están haciendo, estas prácticas de un momento que necesitaban del Señor y llegaron a esta secta, y ahora que ven el engaño que hay de lo que dice la misma palabra, que aquellos que le quitan o le pongan a la palabra
también se le quitará su parte en el libro de la vida, será borrado su nombre. Es bueno que entendieran y volvieran a Cristo Jesús, se arrepintieran y pidieran perdón por haber seguido esta secta y pasaran a Cristo Jesús para obtener la salvación y una vida eterna. No se la crean, como dicen ellos, que van a ser arrebatados los 144,000. Yo les digo, en Testigos de Jehová hay más de 144,000 y fuera los 144,000, entonces ¿para dónde van? ¿Para el infierno? No, dejen de ser engañados, no se dejen con esa charlatanería. Eso es una burla total de la Biblia, que se burla de la palabra de Dios. Este hombre, yo creo que se escabelló su cabeza en ese tiempo, en el año 1881, cuando decidió quitarle tantos textos a la Biblia. Le quitó 16 textos. Vamos en el número 12. Número 12. Hechos 24:7. Dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Algo tremendo que este hombre... Son textos que no tenían que ver nada con la vida que estaba aconteciendo en la vida de él. ¿Quién sabe qué cargo, quién sabe qué le quitaron en ese tiempo los ministros por la rebeldía o lo pusieron en disciplina? En el año 1881, que este hombre se molestó tanto que cuando encontró este texto dijo, claro, a mí me quitaron el cargo, a mí me quitaron esto, a mí me quitaron aquello y lo otro, y no quiso poner... Cuando llegó al 6, no quiso poner el 7, sino que puso un guión y de ahí pasó al 8. Se sintió bastante reargüido porque sabía que había entrado quizás en una disciplina bastante fuerte. Esto hay veces me da risa porque son cosas que son tan claras en la Biblia que las cuales, si no escudriñamos las Escrituras, nos va a pasar como a Sodoma y a Gomorra, que se perdió por causa de conocimiento. Por falta de eso, por falta de ese conocimiento se perdieron. Gloria a Dios que hoy hay maestros, hay hombres que nos instruyen, que nos guían en la palabra de Dios para que no seamos engañados. Por eso le animo a un testigo de Jehová a despertar, a abrir sus ojos, a mirar para dónde va su alma cuando se vaya a morir, si está hablando referencia a los textos. Esto no es un ataque a las creencias, solamente es un despertar a ver el por qué Charles Russell le quitó en el año 1881 las citas bíblicas a la palabra de Dios para transcribir una en las cuales la hizo, la formó al acomodo de la charlatanería la cual iba a armar en esos tiempos en New Jersey. Y de ahí pasar con este hombre Warren en el año 1916 a confundir más todavía la sociedad. Y el número 13 es Hechos 28:29. Hechos 28:29. Y dice Hechos 28:29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Será que había algo en el corazón de este hombre? ¿Será que le estaba atormentando algo en el momento cuando encontraba textos que verificaban el lugar donde él había salido, donde le estaban reazgullendo, donde le estaba hablando de la discusión que tuvo, pero Dios le había hablado que el que no perdona a su hermano, y dijo, ni perdono, ni tampoco voy a volver allá, ni teniendo y como se acordaba de la gran discusión que había tenido. Yo creo que este hombre, cuando escribió y transcribió la Biblia a su acomodo, estaba con un daño en su corazón tremendo. Oiga, bendito y alabado sea el Señor. No dejaba de impresionarme todavía cuando me encuentro que en los Testigos de Jehová, tampoco en Romanos, oiga, tocar un libro de Romanos que es una lectura tan hermosa.
tiene unas riquezas espirituales. El libro de Romanos es hermoso, es espectacular. Es para leer, para instruir, para redarguir, para enseñar, edificar. Eso hace el libro de Romanos. Y este hombre toca el libro de Romanos también para quitarle un texto bíblico. Y llega y lo encuentra aquí. Usted lo va a encontrar en la Biblia, los testigos de Jehová. O le pregunta a un testigo de Jehová que se lo lea a ver qué mentira le va a sacar. Romanos 16, 24. En Romanos 16, 24 está ahí: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este hombre, como quien dice, tanto que le servía a Cristo, ahora me echaron de allá, ahora ya no voy a proclamar a Cristo, voy a proclamar solamente al Padre, a Jehová, y voy a negar a su Hijo porque no lo encontré. Como que estaba más ofendido por las molestias, por todo lo que había acontecido en la iglesia donde él laboraba también, como no como ministro, sino como uno de los partes del liderazgo de la iglesia, porque él no fue pastor, sino que fue uno de los líderes de una congregación allá en New Jersey, y de ahí es donde él se revela, donde él se pone con molestias fuertes de contiendas con la palabra de Dios, con los que estaban al cargo de la congregación, y él toma la decisión de no seguir en la congregación y de confrontar aún al mismo ministro. En la historia de los testigos de Jehová de Charles Russell, ahí está la carta donde él mismo narra en la historia, para que busque la historia de los testigos de Jehová, que fue fundada y por qué fue fundada. Ahí usted va a encontrar las riquezas de cómo este hombre había sido destituido y se había ido molesto, y aún le dijo a los seguidores, a los que él estaba ahí a cargo de él, les dijo: si los eruditos escribieron un libro y eran hombres como yo y como cualquiera, ¿por qué quién no soy yo para escribir una Biblia? Y se puso a transcribir. Por eso aquí saca el número 1, Mateo 23, 14, Mateo 17, 21, San Mateo 18, 11, Marcos 11, 26, Marcos 15, 28, Marcos 9, 44, Marcos 9, 46, San Lucas 23, 17, San Juan 5, 4, tenemos Hechos 8, 37, y tenemos también Hechos 15, 34, tenemos Hechos 24, 7, tenemos Hechos 28, 29, y tenemos a Romanos 16, 24. Son palabras fuertes en las cuales usted puede guardar estas citas en su hojita, como yo las mantengo. Cuando no las tenía bien memorizadas, las mantenía en una hojita en la Biblia, y cuando me salía estos tipos en las calles o ahí llegan a la casa, los sentaba y les decía: mire lo que le falta a su Biblia. No les decía le falta, les decía: vamos a leer la Biblia entonces. Bueno, y él me daba una cita y yo les decía: léame en este, y él mismo me decía: no, esa no está aquí, esta Biblia no es reformada como la suya. Son descarados. Así me dijo uno que no era reformada. Así que yo te digo algo: si a la luz de la palabra hemos visto el lago de fuego, que sí existe, el infierno, todo es real, y vemos que aún aquellos que le quiten o le pongan será quitado su parte en el libro de la vida, quiere decir que a los que les quita la parte en el libro de la vida, que es la misma vida eterna, entonces ¿para dónde van los testigos de Jehová? Entonces yo te hago una invitación a ti que nos estás viendo. Si no sos testigo de Jehová, pero quieres también participar de la vida eterna, si eres testigo de Jehová y no sabías de la historia del que formó los testigos de Jehová, de ese charlatán, entonces
Yo te invito a que entres al camino del Señor, a la palabra de Dios, a vivir la palabra de Génesis a Apocalipsis sin excluir ningún versículo y dándole la sana interpretación de la palabra. Así que te invito a hacer una oración conmigo y solamente di: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador Jesucristo, ya que me doy de cuenta que hay que reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, pero es tu deidad, como se estuvo viendo en Colosenses. Ahora, Señor, perdona mis pecados, te recibo por Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y cuando sea tu venida, yo pueda decir: heme aquí, Señor. Espero que te haya servido de edificación esta palabra, la cual hemos preparado del El infierno existe. Esta es la sexta parte, aquí finalizamos. Te invito a que sigas escudriñando la palabra. El Señor me les bendiga mucho y les amo en el amor del Señor. Dios les bendiga con ustedes, el pastor Javier Correa, para servirles, y que la gloria de Dios se derrame sobre sus vidas en el nombre de Cristo Jesús.